Aleluya. Como él estaba mencionando, ahí establecimos una relación muy única, muy especial, y yo aprecio mucho a su pastor. Amén. Y le debía una visita, porque él predicó en mi iglesia. Amén. Y me dice, pastor, ahora usted tiene que ir allá a Queens y visitarnos, ¿verdad? Y había tenido muchos compromisos últimamente, y ustedes ya pueden entender con las demandas del ministerio y tantas cosas que podemos llevar a cabo, y los retos y desafíos constantes. Pero no obstante, esta fue la oportunidad que Dios designó para un tiempo como este. Amén. Yo lo creo mucho. Yo creo en el tiempo de Dios, que es bien único. Amén. Y le agradezco, pastor, una vez más por esas expresiones, amén, tan genuinas de nuestra amistad. También quiero felicitar a su esposa, amén. Yo la conocí antes. Dios la bendiga en gran manera. Es un placer, ¿verdad?, estar con ustedes, amén. Y como hizo mención ya su pastor de mi esposa Iris, ponte de pie, Iris, amén, ponte de pie una vez más, amén, aleluya. Estamos agradecidos de Dios esta oportunidad, amén. Y le traigo también saludos de la comunidad de fe allá de la familia de Sanford, amén, la Iglesia Nueva Creación, New Creation Community Church, amén, donde Dios nos tiene por ya más de una docena de años, amén, trabajando en la viña del Señor, amén. Y las oportunidades tan únicas que Dios nos ha ofrecido son bien distintivas y genuinas, porque el tiempo de Dios, vuelvo y le recalco, es perfecto en todas las áreas, amén. Yo ese reflejo en las oportunidades que Dios nos ha permitido, y sé que Dios es el que nos lleva, ¿verdad? Él es que endereza nuestros caminos. Y mientras llegamos el día viernes y hemos estado visitando muchas personas, amén, y desde que llegamos, ¿verdad?, tantas cosas que vienen a nuestras memorias cuando nos trasladamos al estado de la Florida. Vivimos aquí en Nueva York casi 40 años, amén, y esas experiencias no se olvidan, amén. El pastor no sé si lo hizo mención, pero el Señor me sacó de Wall Street, amén, para aquellos que están, tienen mucho conocimiento de eso. De ahí el Señor, no que yo estaba apartado de Dios, no me malinterprete, estaba, ¿verdad?, lo conocía y estaba desarrollando un ministerio aquí en el Distrito Hispano del Este por mucho tiempo, pero ese no era el destino donde Dios me quería llevar, amén. ¿Cuántos saben que los tiempos de Dios son perfectos? Amén. Y nunca en mi vida pensé que iba a terminar en el estado de la Florida, pero ahora yo puedo, ¿verdad?, analizando las cosas y todo lo que ha sucedido, ahora puedo expresar que la fidelidad de Dios y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es único. Y nada ni nadie va a detener esos planes divinos. Amén. Así que le animo mucho. Si Dios ha tocado su vida, su corazón, amén, y está inquietándolo de unas maneras sobrenaturales, en la cual, mire, todo lo que Dios espera de nosotros es que nosotros podamos compartir este evangelio con otras personas que todavía lo necesitan conocer. Amén. Porque sobre todas las cosas tenemos que reconocer que somos servidores. Amén. Yo le recalco mucho a mi iglesia eso. Usted posiblemente estaba buscando un ministerio de predicar o de enseñar, pero sobre todas las cosas, a mí lo que Dios me ha llamado es a ser un siervo de Él, servirlo. Amén. Y eso es un gran privilegio. Fíjese, cuando nosotros estábamos saliendo del aeropuerto de Orlando, estábamos sentados ahí, y usted sabe que he estado tratando, y el pastor, ¿verdad?, le puede mencionar, él es testigo de esto, he estado tratando de llegar a la ciudad de Nueva York hace tiempo, pero en estos últimos 2 semanas que me decidí a llegar, había ese shutdown. ¿Cuántos saben, verdad?, los retrasos de ese shutdown? Pues los vuelos se cancelaron y tantas cosas que sucedieron, amén. Y mientras nosotros estábamos esperando ahí por nuestra salida, amén, en el aeropuerto, hubo no es jovencita, esta dama, amén, posiblemente tiene 30, 40 años, y ella sacó su iPhone y ella empezó a predicar en medio de
multitud de personas que se encontraban ahí en esa sala de espera ahí en el aeropuerto. Y yo me quedé sorprendido, amén, pero declarando, ¿verdad? Con denuedo, amén, ese mensaje que la gente necesita conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y yo la animaba, y después que ella terminó de hablar, amén, ella viene donde mí directamente y me dice, I know you were a Christian, amén. Y yo le digo, pero ¿cómo tú lo sabes? Porque el Espíritu, ¿verdad?, da testimonio, amén, de quienes son verdaderamente hijos de Él. Amén. Y ese es el denuedo que Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a hablar y proclamar ese mensaje. Amén. Que en medio de todas las circunstancias, en tiempo y fuera de tiempo, que podamos proclamar a Cristo, Señor y Salvador. Amén. Y ese es el mensaje que cada uno de nosotros estamos llamados a compartir en todos los momentos. Amén. Y yo tengo que compartir esto con la iglesia en este día. Y hoy en estos tiempos, porque posiblemente usted dice, con todas las circunstancias y situaciones que se están viendo en nuestra sociedad y en este ambiente, que ya la causa de Cristo está perdida. Yo vengo a decirle que nada está perdido. A Dios no lo ha cogido nada por sorpresa. Amén. Todos los eventos que usted está viendo, Dios todavía sigue sentado en el trono. Aleluya. Él está en el trono. Amén. Y yo vengo a traerle un mensaje de esperanza. Un mensaje, amén, de que con lo que Él ya ha proclamado sobre su vida, Él lo va a llevar a cabo, lo va a llevar a cumplimiento. Y así mismo yo quiero invitarle en esta tarde, amén, a buscar en sus Biblias. Quiero hablarle brevemente, no sé cuánto tengo de tiempo, pero el pastor me dio la luz verde, así que eso es peligroso cuando usted le dice eso a un predicador, amén. Le invito a estar de pie, buscar en Lucas capítulo 7, del versículo 1 al 10. Amén. Hay un relato, una narrativa bíblica ahí que me llama mucho la atención. Amén. Y reconocemos que en este tiempo todavía hay gente que está buscando a Jesús. Y en muchas ocasiones vemos que es una necesidad que los lleva a los pies de Él. Amén. Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, vengo ante tu presencia una vez más, reconociendo que tú eres, Señor, el Señor, amén, y en este tiempo, tú conoces las necesidades, Señor, de cada corazón, de cada vida. Tú, Señor, que escudriñas las profundidades de los corazones y la mente, Señor, de cada persona, Señor. Tú sabes, mi Dios, oh Padre Celestial, la necesidad. Señor, yo te pido ahora mismo, Señor, que tú me uses, Señor, que tú uses mis labios, Señor, para proclamar esta palabra sobre sus vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 7 del versículo, vamos a leer los primeros 10 versículos, amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, después que hubo terminado todas sus palabras y al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Aquí hay una necesidad, podemos ver, ¿verdad? Inmediatamente usted reconoce, una de las clases que tomamos juntos en el seminario, es que hay que reconocer inmediatamente un evento en el estudio inductivo, ¿verdad? Hay una necesidad, y esa necesidad va a llevarnos a una respuesta, amén. Había un siervo que tenía una necesidad y era su siervo que estaba enfermo. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, ¿es digno que concedas esto? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi techo. En otra palabra, en su casa. Amén. No entres en mi casa. Y por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra. Dígalo, amado, di la palabra. Di la palabra, aleluya. Y mi siervo será sano.
porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y él va, y al otro ven y él viene, y a mi siervo haz esto y él lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que se le seguía: hoy os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Y al regresar de estas cosas que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dios añada bendición a su santa y divina palabra. Pueden tomar sus asientos. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Aquí vemos en este relato bíblico un personaje muy poderoso, vamos a decirlo, porque tenía una influencia bien grande. Podemos ver unas características aquí que un hombre que posiblemente no cualificaba para que Jesús vaya y lo visite. Primeramente, él era romano, él era vamos a decir que no le servía a Dios, no conocía, estaba distante de lo que era Dios. Amén. Pero no, aquí no cabe, ¿verdad?, duda que Dios ya lo conocía, sabía quién era él. Amén. Pero nos da también un ejemplo a nosotros que debemos tener ante una petición o posiblemente un milagro. Yo me imagino que hay muchas personas que están clamando, pidiendo por algo, intercediendo por un hijo, por una situación, por una enfermedad. Amén. Y posiblemente hasta ha habido momentos que hemos cuestionado a Dios. Amén. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué me está sucediendo esto o aquello? Pero aquí vemos en estos versículos que este centurión, un hombre que tenía poder, amén. Quiero recalcarle lo que conlleva ser un centurión. Él era un soldado romano, no era cualquier persona, no era cualquier soldado. Él influía mucho, tenía una autoridad sobre el territorio donde él había sido asignado por el Imperio Romano. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice en la narrativa bíblica que él encontró favor hasta para con los judíos, porque él, ¿verdad?, fue parte en la cual fue que ellos restauraron una sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? Que él tenía mucha influencia. Amén. Y una de las cosas, mientras yo leía y me preparaba para traer este mensaje, y le voy a ofrecer el título, ¿verdad? Porque estaba debatiendo con el título por mucho tiempo. Y me llegó, ¿verdad?, en mi espíritu de lo que Dios estaba haciendo en este relato, pero que también lo que quiere hacer hoy en día. Amén. Y hablaba, aquí vemos en estos pasajes, de que se trata del poder de las expresiones. Amén. En inglés me gusta mucho porque lo comencé a escribir en inglés, ¿verdad? Este título. Y dice, The Power of the Spoken Word. Que no es otra cosa que es el poder de lo que nosotros declaramos con nuestros labios. Amén. Y también no solo lo que nosotros declaramos, pero también lo que ya Dios ha declarado sobre nosotros. Amén. Así es. Algo glorioso que vamos a ver aquí de lo que sucede, que nadie está exento a través de la perfecta voluntad de Dios. Aún una persona pagana. Amén. Así que si usted en un momento dado, usted ya tiró la toalla, se dio por vencido por aquella vecina o aquel vecino, que ese no puede ser el pagano más grande del bloque o del vecindario, le vengo a decir que todavía Dios, ¿verdad?, mientras Él tiene aire en sus pulmones, todavía Dios puede transformar su vida, operar un milagro en cada una de estas personas. Lo vemos aquí, el poder, amén, de la palabra. Algo que el centurión expresa es que él dice, solo di la palabra. Say the word. Di la palabra. Y aquí vemos tres cosas, ¿verdad?, que necesitamos comprender de lo que ocurre en estos versículos, ¿verdad? Las palabras que pronunciamos dan vida o muerte y tienen el poder de destruir y derribar fortalezas en cada una de nuestras vidas. Amén. La palabra tiene poder.
Y tiene poder, ¿por qué? Porque lo vemos aquí en esta narrativa, ¿verdad? Que él dice en ese versículo que los judíos amigos del centurión rogaron a Jesús que él viniese, pero el centurión dice que no tiene que venir, pero le dice que diga la palabra. Amén. Posiblemente, yo me imagino, si usted puede capturar este escenario, que estas personas vienen y abogan, ¿verdad?, por la necesidad de este centurión. Imagínense la reacción de los discípulos y aquellos seguidores de Jesús. ¿Qué dirían? Que venga una persona a invitar a Jesús para que vaya a su casa, porque había una persona en su hogar que necesitaba una expresión, un milagro. Amén. Y él envía estas personas para que rueguen, para que aboguen por él, ¿verdad? Si estaba presente con los soldados o siervos, o si necesitaba estar lejos de ellos, sus órdenes eran obedecidas. Amén. Algo bien distintivo que él reconoce es el poder que hay y que existe en Jesús. Amén. Lo vemos aquí porque él expresa unas características únicas que existen en una persona que tiene un poder. Amén. Y se identifica con ese poder porque él se pone como ejemplo. Él le dice, cuando yo digo algo, que le digo a una persona que venga, él viene. Amén. Eso es como dicen por ahí en inglés. They tell you how to jump high. Don't ask if you can, but ask how high you want. Sabemos que no es verdad lo que nosotros, verdad, posiblemente en nuestra propia experiencia o en nuestras limitaciones, que a veces tenemos preguntas. El Dios que nosotros le servimos, vengo a decirte en esta tarde, no tiene limitaciones. No tiene limitaciones. Amén. Así que no le preguntes de qué alto puede o hasta dónde tú vas a llegar. Amén. Los límites de Él son, ¿verdad?, extraordinarios. Es más, voy a decir completamente, con toda sinceridad y seguridad, que Él no tiene límites. Así es. Amén. Él obra conforme a su perfecta y divina voluntad. Amén. Y eso él posiblemente en un momento dado ejerció un nivel de fe. Lo podemos expresar de esa manera. Aunque él estaba muy lejos de la perfecta voluntad de Dios, él tenía un reconocimiento y él estaba dispuesto a ejercer un nivel de fe. Usted me dice, pero ¿cómo vamos a ver fe en él? La fe de él se manifiesta en las acciones. Y esa es otra área que nosotros vamos a hablar en esta tarde. La fe conlleva un nivel de acción. Usted no puede decir, ay pastor, sí, yo creo en la palabra de Dios y se va a sentar y va a esperar hasta que Dios obre. Mientras nosotros estamos en el estado de espera, tenemos que seguir activando nuestra fe constante, que se manifiesta a través de acciones. Amén. Aleluya. Yo no sé cuántos están actuando en fe en esta tarde, pero usted y yo necesitamos activar nuestra fe a través, ¿verdad?, de nuestras acciones, porque esta fe se tiene que manifestar. Aleluya. Aleluya. Y lo reconoce, ¿verdad? Y le dice, vemos aquí que en este texto él enfatiza. Amén. El mismo Jesús enfatiza la fe de este centurión. Amén. Usted sabe que sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Cuántos lo saben? Aleluya. Solo 3, 4. ¿Cuántos saben que sin fe no podemos agradar a Dios? Amén. Necesitamos actuar en fe. Y la fe conlleva, ¿verdad?, que aun cuando usted no lo ve, Él todavía está obrando. Él todavía, cuando posiblemente usted no lo está escuchando, Él todavía está actuando. Él nunca se va a olvidar de ti. Esas oraciones de esas madres, de esas abuelas constantes que son, ¿verdad?, para sus familiares, para sus hijos, sus nietos. Él no se ha olvidado de tu petición, amada. Y Él nunca se va a olvidar. Aleluya. Siempre y cuando que tu fe siga activa, amén, en acción. Y eso es por eso, en este pasaje, vemos la característica de esa fe de este centurión. Un hombre de poder. Un hombre que posiblemente él tenía todo el poder y todas
las habilidades para llevar a cabo y designar a una persona que lleve a cabo algo que en ese momento él tenía una necesidad que alguien necesitaba actuar. Te vengo a decir que la respuesta no está a veces en el medio ambiente que nos rodea, pero necesitamos considerar y mirar hacia los montes donde mi hijo vendrá mi socorro. Mi socorro. El salmista decía, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Así que posiblemente tú estás mirando a el ambiente que te rodea, pero tú tienes que alzar tus ojos a los montes, como hablaba el salmista, ¿verdad? Ahí él reconoció una fe, ahí él demostró, amén, dónde venía su sustento, dónde venía el poder, amén, dónde venía ese poder de esas palabras, amén. Y en ese momento dado, este centurión, ¿verdad?, reconociendo esa necesidad. Y fíjense, aquí podemos ver un acto de humildad también. Así es. Y de compasión. Gloria a Dios. Son dos características que son necesarias en nuestro caminar. Tú ves una necesidad, ¿cómo te mueves a compasión? Porque también la compasión necesita desarrollarse a través de una acción. Amén. Humildad. Porque él posiblemente pudiera haber dicho, mira, yo soy un centurión, que venga él a mi casa, yo no voy a ir allá. Aquí vemos una característica muy importante, él actuó en humildad. Amén. Él se humilló y con reconocimiento de la majestad de Jesús en ese momento. Él lo reconoció. Amén. A veces nosotros en nuestro caminar podemos olvidar muchas cosas. Dicen en inglés, ¿verdad? We take it for granted. Lo cogemos bien leve y a veces se nos pasa por alto. Y usted y yo necesitamos constantemente reconocer que nosotros le servimos a un Dios grandioso, majestuoso y poderoso. Amén. Cuando Él ha declarado algo sobre tu vida, nosotros necesitamos reconocer, amado, aún en medio del ambiente que vivimos, que mayor es el que está en usted que aquel que está en el mundo. Amén. Usted necesita reconocer eso. El centurión sabía que no había otro personaje en su medio ambiente que podía saciar la necesidad que había en ese momento. Y la necesidad lo vemos, que era un siervo que estaba sumamente enfermo. Como también lo vemos, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de aquella mujer que tenía su hija enferma y estaba siendo atormentada por un demonio, ¿verdad? Y Jesús, amén, en un acto de compasión, vemos ahí que él hace una obra de liberación y de sanidad sobre la vida de esta muchacha. Y hay dos personajes, me llama mucho la atención de estos dos personajes, porque estos personajes es la única ocasión que usted ve que Jesús dice que él no había visto tanta fe, aún dentro de los judíos. Estos dos personajes los identifica especialmente, el centurión y aquella mujer que tenía esta necesidad. Y él dice, yo no he visto tanta fe como lo han demostrado estas personas. Amén. Quiere decir que nuestra fe no tiene que ser grandiosa. Amén. Solo lo único que necesitamos hacer, mire la palabra de Dios, lo que nos habla sobre la fe, la describe como un grano de mostaza. Sencilla. Necesitamos, ¿verdad?, comprender que no necesitamos tener y obviamente llevar a cabo sacrificios para llamarle la atención a Dios, para que Él se detenga y nos asista en cualquier necesidad que estemos pasando. Él lo que requiere es una fe de un grano de mostaza. Gloria a Dios. Quiere decir que el primer paso que es necesario es el paso que tú vayas a dar. Amén. Para activar la mano de Dios. La mano de Dios. Yo me recuerdo muchos años atrás, aquí en la ciudad de Nueva York, mientras estaba bien, yo era un niño, y había este pastor bien, no quiere decir viejito, avanzado de edad. Amén.
Pero le digo una cosa, cuando él se paraba en el púlpito y empezaba a cantar, él tenía, ya prácticamente no predicaba común y corriente, ¿verdad? Porque estaba en una edad tan avanzada. Pero le digo una cosa, su fe era inconmovible. Y me acuerdo mucho en mi crecimiento y mi desarrollo dentro de la iglesia que él tenía un cántico, un corito que decía: fe mueve la mano de Dios en su palabra vida. Él decía: todo es posible si puedes creer. Aleluya. Yo vengo a decirte que el Dios que tú y yo le servimos no tiene límite. Para Él todo es posible si tú puedes creer. Si tú puedes creer, tú vas a mover la mano de Dios en tu vida. Tú vas a mover la mano de Dios en tu familia. Tú vas a ver cosas extraordinarias, porque el Dios que nos ha llamado, amén, Él no está buscando una fe extraordinaria. Él lo que está buscando son personas ordinarias para desarrollar algo extraordinario. ¿Por qué? Porque a través de esa acción, amén, tú y yo vamos a ser testigos a aquel que todavía no lo conoce. Amén. Que Él todavía obra, que Él todavía, su mano todavía se mueve. Amén. En medio de todas las circunstancias. Amén. Hay algo, y como vuelvo y le repito, hay algo de la humildad que vemos aquí en este centurión. Segundo, la autoridad. La autoridad. Él lo reconoce. El centurión entendía y creía en la obediencia. Él entendía que sus superiores tenían el derecho de darle órdenes, esperando la obediencia. Y que de la misma manera él tenía la autoridad de dar órdenes a los inferiores, a aquellos seguidores, amén, a aquellos que estaban bajo su rango. Amén. Él conocía la autoridad. Y él reconocía esa autoridad en Cristo Jesús. Porque a veces nosotros podemos cometer el error que aquellos que no le conocen no saben la autoridad que Él tiene. Yo vengo a decirte que la palabra de Dios nos dice que aún los demonios tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos saben dónde reside esa autoridad. Él es supremo. Así es. Amén. Él tiene todo el poder. Amén. Todo el poder y todas las glorias le pertenecen a Dios. Amén. Y algo que vemos aquí, que él decía que él había reconocido esa autoridad en Cristo Jesús. El razonamiento del centurión honra grandemente a Cristo. Aleluya. Y posiblemente él ni se había dado cuenta, pero su razonamiento lo honraba. Así es. Aleluya, lo honraba. Está diciendo que si él, con poder significativo pero limitado, debería ser obedecido, cuánto más el mandamiento de Cristo, quien es más superior del imperio romano, cuánto más. Aleluya. Cuánto más la circunstancia iba a obedecer la palabra de Cristo. Aleluya. Aleluya. Él lo reconoció. Él lo reconoció. Aleluya. Por eso es que le dice, mire, fíjese que él ya había enviado a sus mensajeros para que lo llamen y lo dirijan a su casa. Pero mire lo que él hace. Prácticamente él va y se encuentra a medio camino y le dice: no es necesario, no es menester que tú entres en mi casa. Y le dice en ese momento dado, le dice: solo di la palabra. Just say the word. Aleluya. Di la palabra. Sí, Señor. Di la palabra. Aleluya. Con tan solo decir esa palabra, algo, yo sé que ese poder que reside en ti, oh, aleluya, se va a manifestar y tú vas a ser glorificado. Aleluya. ¿Qué promesa ha hecho Dios sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre esta casa? Aleluya. Yo vengo a decirte que hay momentos que a veces nuestra fe, las circunstancias, ¿verdad?, que nos atacan y que a veces vienen dudas a nuestra mente. Yo vengo a decirte que en esos momentos, amén, que prácticamente es parte de nuestra naturaleza humana, yo vengo a decirte que tú puedes realinear tu camino cuando tú verdaderamente sigues confiado en esa palabra que ya he declarado sobre tu vida. So, la pregunta que tengo en este día es: ¿qué palabra ha declarado Dios sobre tu vida?
¿Qué palabra ha declarado Dios sobre tu hogar? Posiblemente tú tengas algún negocio. ¿Qué palabra Dios te ha hablado sobre tu negocio? Aleluya. ¿Qué palabra te ha dado Dios sobre tu ministerio? Sobre tu iglesia. Aleluya. Aleluya. Y hay momentos que necesitamos volver a decir, solo di la palabra. Aleluya. Señor, hay una expresión que me encanta mucho. Amén. Porque hay creyentes que posiblemente piensan que decirle a Dios, Señor, perdona mi incredulidad. Amén. Pero se olvidan de la segunda parte, es pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Usted sabe que nuestra fe proviene de Dios. Así es. Amén. Es necesario que nosotros le pidamos a Dios, aumenta mi fe. Aumenta, pero también necesitamos pedirle que perdone nuestra incredulidad. Amén. Y ahí no es que usted esté cometiendo el pecado más cardenal que pueda haber. Lo que usted está reconociendo que en su naturaleza humana usted puede ser débil. Somos débiles y necesitamos aún más de su gracia y su poder que descienda sobre nuestras vidas. Es necesario, amado. Y que Él diga una vez más, di tu palabra. Aleluya. Di esa palabra sobre mi vida. Aleluya. Otra cosa que vemos aquí, amén. No solo el reconocimiento de esa autoridad que reside en Él. Aleluya. Que no hay nada imposible para Él. Pero que también, ¿verdad? Podemos ver aquí que es un reconocimiento de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, según Romanos capítulo 10, versículo 17. Cada persona necesita oír su palabra y creerla con humildad, como lo vemos aquí en este personaje. Mira lo que dice el gran predicador Spurgeon, el predicador del siglo XIX. En un momento dado dice, su fe no se asesinará, su humildad no se apuñalará a su fe, pero los dos van a ir de la mano hacia el cielo con un hermano valiente y una hermana muy hermosa. Él confiado como un león y el otro como una mansa paloma. Aleluya. Mira, hay algo que necesitamos reconocer. La humildad, amén, como le dije antes, pero que también nuestra confianza en Él. Amén. Tienen que ir de la mano juntos. En esta trayectoria, en nuestra jornada, tenemos que reconocer que esos dos elementos son muy importantes en nuestro caminar. Entonces, ¿cómo nuestra fe acciona sobre la vida nuestra? Amén. Y vemos aquí, ¿verdad?, que en la mujer cananea que le hice mención anteriormente, que ella prácticamente salió en reconocimiento a buscar a Jesús y lo reconoce y le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Mi hija es gravemente atormentada. Aquí la vemos y la reconoce la palabra de Dios como una mujer cananea. Ella no era prácticamente de una descendencia muy buena porque los cananeos, ellos prácticamente eran un pueblo que era muy pagano. Aquí vemos otra demostración del carácter divino de Jesús. Amén. Que Él en humildad, amén, se compadeció de ella. Y Él obró en medio de esa necesidad en ese momento dado. Amén. También vemos también que en comparación al centurión, ella posiblemente era una mujer bien, vamos a decirlo, común y corriente en comparación al centurión, que era una persona de una autoridad bien alta y de mucho poder. Pero fíjese, ninguno de estos niveles, amén, impide que Dios obre. Ninguno de estos dos niveles. Así que donde quiera que tú te encuentres, impide que Dios obre en tu vida. A veces los jóvenes, amén, piensan llegar a ciertos niveles
Y a veces quieren hacerlo por sus propias maneras, por sus propios esfuerzos. No, I don't need God at this moment. But when I get to the top, I know I'm going to recognize him. A veces yo he hablado con muchos jóvenes en diversas conferencias y a veces ellos ponen, vamos a decirlo, que lo ponen a un lado, la perfecta voluntad de Dios en sus vidas. Porque piensan que de algún modo, algún tiempo ellos van a reconocer a Dios cuando ya ellos han llegado a la cima de su experiencia. Yo vengo a decirle y vengo a decirte una cosa que es de suma importancia. Cuando tú llegues allá arriba, amén, es importante que tú tengas unas experiencias de madurez desarrollada, de una experiencia única de cómo Dios ha obrado en esa jornada, en la transición de ese camino. Porque hay veces que nosotros podemos expresar o podemos pensar, amén, y ponemos la perfecta voluntad de Dios a un lado, pensando que hay otras cosas de prioridad, cosas que van a consumir nuestro tiempo y que son necesarias. Y no que descarto que son necesarias, pero yo vengo a decirte que aún en medio de esa trayectoria es importante que tú lo reconozcas. Es importante. Amados, yo no sé cuántas veces han habido en tu vida, en tu caminar, situaciones que tu fe ha sido cuestionada. Amén. Pero es en ese proceso, que en nuestra dependencia constante en Él, que nosotros vamos a desarrollar lo que yo lo clasifico como los músculos espirituales. Tú sabes que tus experiencias con el Cristo de la gloria tienen que ser desarrolladas a través de tu jornada. Así es. Amén. Porque ¿cómo tú vas a llegar a esos niveles a menos que ya tú no has tenido cierto grado, amén, grado de experiencia de quién es Cristo en tu vida? Amén. Porque el deseo de Dios es llevarnos ¿de qué? De gloria en gloria y victoria en victoria. Amén. Usted sabe lo que, mire, hay personas, yo le hago la pregunta, ¿y qué significa eso? Significa prácticamente que es un proceso. ¿Cuántos se recuerdan cuando usted estaba en la escuela? Así es. ¿Cuántos se recuerdan? Claro que sí. Cuando usted estaba en la primaria. Cuando usted estaba en la escuela y una de las cosas que nosotros podemos experimentar es que es un proceso. Y usted necesita aprobar los exámenes, ¿verdad? ¿A quién le gustan los exámenes? Yo creo que no hay muchos, ¿verdad? Especialmente recientemente que terminamos la carrera de la maestría, ¿verdad? Y parte de ese proceso son los exámenes. Y a veces nos frustramos. Pero esos exámenes desarrollan algo bien significativo en nuestras vidas. Esos exámenes nos demuestran y nos moldea, amén, nuestro carácter. Asimismo es en nuestra jornada con el Cristo de la gloria. Nosotros necesitamos desarrollar ese carácter. Amén. Y por último, dice que su palabra cumple su propósito en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Él cumple su propósito en nosotros. Bien interesante. En la cruzada evangelística de Billy Graham, hay un lema que ellos tienen y lo traduje, lo leo en inglés, pero yo se lo voy a mencionar también en español. Dice, the phrase God said it, I believe it, and that settles it. It's a slogan associated with Billy Graham throughout his ministry, and it's part of the organization, representing a straightforward approach to faith where Bible's word is considered sufficient and unquestionable. It signifies that a believer's faith is based on accepting God's word as the ultimate authority, which removes any need for further debate or doubt in that matter.
La frase Dios lo dijo, yo lo creo y punto, es un lema asociado con la asociación de Billy Graham. Es una visión directa de la fe, donde la palabra de la Biblia se considera suficiente e incuestionable. Significa que la fe del creyente se basa en aceptar la palabra de Dios como máxima autoridad, lo que elimina cualquier necesidad de debate, duda al respecto. Aleluya. Tu fe es esencial, amado. Es muy importante y es parte de nuestro desarrollo, parte de lo que Dios va a hacer en nosotros. Amén. Yo sé que en esta semana ustedes están celebrando el tiempo de agradecimiento, de acción de gracias. Y yo le prometí a su pastor que yo iba a incorporar parte de esto. Y yo le decía, señores, ahora, ¿cómo yo voy a añadir esta parte? Y yo sé que el Espíritu Santo tiene algo bien grandioso. Mire, tu fe es parte de cómo vas a reaccionar ante esa declaración. Amén. Porque puede que estés esperando mucho tiempo en su cumplimiento, pero no has determinado activar la fe que mueve montañas. Demuéstrale a Dios que si Él lo dijo, se llevará a cumplimiento. Demuéstrale a Dios. Déjale saber, amén, que lo que Él dijo, la palabra que Él habló, se va a llevar a cumplimiento. Amén, se va a llevar a cumplimiento. Gracias. Y por último, nuestra fe se demuestra en una actitud de, ready for this, agradecimiento. Así es. Agradecimiento. Gracias, Dios. Aleluya, agradecimiento. Que tú le des gracias a Él, aun cuando todavía no se ha realizado tu milagro. Aleluya. Eso es lo más grandioso y lo más glorioso. Que en el proceso de espera, amén, tú le des agradecimiento. Tú le des las gracias a Él. Mira, yo te voy a contar y voy a ser bien breve. Yo sé que el tiempo me traiciona. En mi ministerio pasamos unas circunstancias bien difíciles, ¿verdad? Una transición de localidad y cómo se iba a llevar a cabo. Había muchas preguntas, amén. La iglesia que había asumido había pasado por unos momentos bien difíciles financieramente. Y posiblemente en momentos dados surgieron muchas preguntas, como lo hemos mencionado antes. Y obviamente yo decía, Señor, tú tienes que obrar, tú tienes que hacer algo glorioso. Y el Espíritu Santo ministrando a mi vida. Si yo te llamé, amén, yo voy a equiparte primeramente y para que yo reciba la gloria, tú tienes que darme el lugar primero y dejar que yo obre y tú vas a ver el resultado. Y yo me atreví a creer, bueno, amén, habían situaciones que siempre estaban surgiendo, ya que se rompieron unos aire acondicionados, ya que iba a suceder esto y obviamente todas esas cosas, ¿verdad?, estaban consumiéndome. Pero en un momento dado yo llegué a este nivel, como que le dije anteriormente, que lo que Él va a hacer en nosotros nos va a llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Porque cuando tú llegues a la cima, tu fe va a estar tan fortalecida que tú vas a poder llegar a los próximos niveles donde Dios te va a llevar. Y Él va a desarrollar cosas en tu vida a través de esa palabra que Él va a hablar en tu vida. Y vimos la gloria de Dios manifestándose. Y yo le mencionaba a la iglesia, vamos a hacer una cosa, vamos a darle la gracia. Let's give Him thanks. Vamos a darle las gracias aún en medio de que posiblemente las cosas no han cambiado, pero vamos a darle la gracia. Darle la gracia aunque no veas la respuesta. Darle gracias porque Él ya tiene la respuesta a tu necesidad, a tu petición. Cuando Pablo esperaba una contestación para un aguijón,
Ya Dios había derramado de su gracia sobre él y era más que suficiente. Amén. Aun cuando él, ¿verdad?, le pedía que él resolviera esa situación que le estaba pasando. Muchos dicen, comentaristas, que era una enfermedad que lo agobiaba. No sabemos exactamente lo que era, pero sí sabemos que algo lo estaba agobiando, lo estaba consumiendo. Y él recibe esa palabra: bástate de mi gracia. Bástate con mi gracia. Gracias, Dios. Porque es más que suficiente. His grace is sufficient. Para tu necesidad, su gracia es suficiente. Él ha hablado esa palabra. El ser agradecido en tiempos de aflicción no significa que esté complacido con la situación. Significa que a través de la fe puede ver más allá de las dificultades. Amén. Estar agradecido es descansar en su paz. Permita que esa palabra que Él ha declarado sobre tu vida, y quiero concluir con esto, que Él ha declarado una palabra de paz sobre tu vida. Amén, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias. Aleluya. Yo quiero invitarte a estar de pie. Gracias, Espíritu Santo. Él ha declarado una palabra de paz sobre tu vida. Permita que esa paz, esa palabra de paz, que sobrepasa todo entendimiento, cuide de tu corazón y tus pensamientos. Aleluya. Aleluya. Gracias. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Para concluir, yo te vengo a decir que mientras tú estás en espera de lo que Dios va a hacer, el cumplimiento de esa palabra que Él ha hablado, tú necesitas vivir en paz. Tú necesitas vivir en paz. Amén. Pero no como el mundo la da. Dice que la palabra de Dios, que su paz no se puede equivaler como el mundo la da. Es mucho más grande. Su paz, aleluya, que sobreabunde sobre tu corazón. Aleluya. Y Él va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Aleluya. Él va a llevar a cumplimiento esa palabra que ha declarado en tu vida. Con solo decir la palabra, el centurión le dijo, solo dile, solo di esa palabra. Aleluya. ¿Te atreves a decir en esta tarde, Señor, di esa palabra de nuevo, aleluya, sobre mi vida, sobre mi corazón, aleluya? A veces nuestras armaduras se desgastan y necesitamos ir ante su presencia y dejar que siga el toque en nuestras vidas. Si eres tú, levanta tus manos ahí donde tú estás. Yo voy a hacer una oración. Vamos a hacerlo juntos. Padre Celestial, Señor, tu palabra ha sido expresada, ha sido predicada, Señor. Señor, sabemos que en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones que cada uno de mis hermanos, mis hermanas están confrontando, posiblemente en medio de la necesidad, de la escasez, Señor. Oh Señor, sabemos que tú estás en el trono. Aún en la escasez, Señor, di esa palabra. Aleluya, di esa palabra.